Bien, ahora veamos este siguiente ejemplo. Ya habíamos mencionado que este es un cociente y que para derivar los cocientes aplicamos la regla del cociente. Aunque en este cociente, tanto en el numerador como en el denominador, tengamos funciones compuestas. Aplicamos la regla del cociente y la regla del cociente establece que primero vamos a tener a la función del denominador multiplicando a la derivada de la función del numerador. Como la función del numerador es una función compuesta, entonces realizamos la derivada externa que consiste en pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente, pero reducida en una unidad. Como el exponente es un medio, si a un medio le restamos una unidad, nos daría como resultado negativo un medio. Y luego multiplicaríamos por la derivada interna. En este caso, la derivada interna es 1. Nuevamente, solo para efectos de ilustración, vamos a colocar a la unidad. Luego, a esto vamos a restarle la función del numerador y está multiplicada por la derivada de la función del denominador. Como también la función del denominador es una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena y pasamos al exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida a una unidad. Como el exponente es un tercio, si a un tercio le restamos una unidad, tendríamos como resultado menos 2/3, porque en una unidad hay 3/3. Y luego todo esto
estaría dividido entre la función del denominador, pero esta elevada al cuadrado. Bien, y ahí hemos aplicado apropiadamente la regla del cociente. ¿Cómo debemos expresar nuestras respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos para lograr esto? Inicialmente vamos a realizar una factorización por factor común. Y entonces tenemos que los factores en común es x menos 1 y x más 1. La regla de factorización por factor común establece que vamos a extraer a los comunes con su menor exponente. Entonces, iniciamos por x menos 1, cuyo menor exponente sería negativo 2/3. Entonces vamos a extraer x menos 1 a la menos 2/3. Bien, si extraemos x menos 1 a la 2/3, aquí en vez de x menos 1 a la 2/3, vamos a dejar la unidad. Tendríamos que determinar qué expresión vamos a dejar en vez de x menos 1 a la 1/3. Recuerde que si yo multiplico esta expresión por la expresión que quedará en vez de x menos 1 a la 1/3, al sumar este exponente con el exponente de la expresión que dejaremos en el lugar de x menos 1 a la 1/3, al sumar esos exponentes debería darnos como resultado 1/3 positivo. Es decir, el exponente de la expresión que dejaremos en vez de x menos 1 a la 1/3 lo obtenemos de esta ecuación. Negativo 2/3 más un exponente que vamos a determinar debería darnos como resultado 1/3 positivo. Y al despejar para n, tendríamos a 1/3 más 2/3, y esto nos daría como resultado 3/3 o 1. Pero ese es el exponente, ¿no? Entonces aquí tendríamos a x menos 1 elevada a la 1. Luego tenemos a x más 1 a la menos 1/2 y a x más 1 a la 1/2. El menor exponente
en este caso es menos un medio. Entonces, el factor en común es x más 1 elevado a la menos un medio. Entonces, aquí en vez de x más 1 a la menos un medio, voy a dejar a la unidad. Y aquí en vez de x más 1 a la un medio, voy a dejar una expresión en la cual al sumar este exponente con el exponente de la expresión que queda en su lugar, me debería dar como resultado un medio. Es decir, menos un medio más n debería darme como resultado un medio. Entonces, n es un medio más un medio, y esto también es 1. Es decir, aquí vamos a dejar a x más 1 elevado a la 1. Las constantes permanecerían tal como están. Entonces tendríamos a los factores en común multiplicados por x menos 1, este x menos 1, multiplicado por un medio, luego por 1 y por 1. Es decir, x menos 1 multiplicado por un medio. Luego a esto vamos a restarle x más 1 multiplicado por un tercio por 1 y obviamente también por el 1 de la derivada interna de este que no necesariamente tenemos que escribir. Entonces nos queda x más 1 multiplicado por un tercio. Y en el denominador tendríamos a x menos 1 elevado a la 2 tercios. Un tercio por 2 es 2 tercios. Bien, y podríamos realizar las operaciones que están dentro del corchete. Y adicionalmente podríamos pasar estas dos expresiones o estos dos factores que están en el numerador con exponente negativo al denominador. Es decir, tendríamos a x menos 1, pero elevado a un exponente positivo, 2 tercios, que multiplica a x más 1 a la 1 medio. Y tenemos el x menos 1 a la 2 tercios, que ya estaba en el denominador. Entonces, solo realizaríamos
las operaciones que están dentro del corchete. Multiplicaríamos a un medio por x y por menos 1. Nos daría como resultado un medio de x menos un medio. Luego vamos a multiplicar el signo negativo por x y por 1 y por un tercio. Tendríamos menos x por un tercio menos un tercio de x y menos 1 por un tercio menos un tercio. Entonces vamos a sumar las fracciones algebraicas del numerador y a operar también las fracciones. Solo vamos a tomar las constantes de las fracciones algebraicas, un medio y menos un tercio. El denominador común es 6. 6 entre 2 a 3 por 1, 3. Y 6 entre 3 es 2 por menos 1, menos 2. Es un sexto de x. Luego operaríamos las constantes menos un medio menos un tercio. Denominador común 6. 6 entre 2 a 3 por menos 1, menos 3. Y 6 entre 3 es 2 por menos 1, menos 2. Menos 5 sextos. En el denominador podemos operar x más 1 a la 2 tercios con x menos 1 a la 2 tercios. Como son igual base, entonces se sumarían los exponentes. Entonces, tenemos a x más 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 4 tercios, porque 2 tercios más 2 tercios es 4 tercios. Esta es una respuesta bastante aceptable. ¿Sí? En algunos factorizan las constantes. A mí me parece que el factorizar las constantes no representa una gran ventaja, pero si factorizáramos un sexto en el numerador, tendríamos a x menos 5. Y en el denominador tendríamos a 6 que multiplica a x más 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 4 tercios.
Entonces ahí tenemos nuestra respuesta expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, como anteriormente habíamos mencionado, también es común que se nos pida en ejercicios que involucren derivadas determinar la ecuación de una recta tangente. Entonces, en este caso, nos proporcionan el punto, tendríamos que encontrar únicamente la derivada para calcular la pendiente. Esta función es un cociente. Entonces, como es un cociente, vamos a aplicar la regla del cociente para derivadas. La regla del cociente establece que vamos a tener a la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Y como tenemos 7x más 2 elevado a la 1 medio, el exponente 1 medio pasa a multiplicar a 7x más 2 elevado a la negativo 1 medio, porque restamos una unidad al exponente en lo que hemos denominado la derivada externa. Luego, multiplicaríamos por la derivada interna. En este caso, la derivada interna es 7. La derivada de 7x más 2 es 7. Luego a esto vamos a restarle a la función del numerador y está multiplicada por la derivada de la función del denominador. En este caso, la derivada de x más 1 es 1. Y como 1 es el elemento de identidad de la multiplicación y de la división, entonces vamos a obviar escribir o multiplicar el 1. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y la razón por la cual siempre nos piden dejar las respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos es porque cuando vamos a evaluar estas expresiones se nos facilita ese proceso de evaluación al tener expresadas las respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces, aquí el factor en común sería 7x más 2. Que lo tenemos a este lado de la resta a la menos 1 medio y a este lado de la resta a la 1 medio. Entonces, ¿cómo se extrae con el menor exponente? El menor exponente es negativo 1 medio. Y este factor D, como aquí lo único que extrajimos fueron estos dos,
Entonces, en vez de 7x más 2 a la menos un medio, dejaremos en su lugar la unidad. Y aquí, en vez de 7x más 2 a la un medio, vamos a dejar a 7x más 2 elevado a la 1, porque 7x más 2 a la menos un medio por 7x más 2 a la 1 nos daría como resultado 7x más 2 a la positivo un medio. Bien, esto permanecería igual, al igual que la constante, y al igual que esta constante. Entonces tendríamos a x más 1 que multiplica a 7 medios menos 7x más 2. Y todo esto dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos a operar lo que está dentro del corchete. Entonces tendríamos a 7 medios de x más 7 medios menos 7x menos 2. Y este 7x más 2 a la menos un medio pasaría al denominador como 7x más 2 elevado a la un medio. Entonces, solo tendríamos que operar en el numerador las expresiones algebraicas y luego las constantes. Entonces tenemos para las expresiones algebraicas 7 medios menos 7. En 7 unidades hay 14 medios. Entonces 7 medios menos 14 medios serían menos 7 medios. Y luego las constantes, 7 medios menos 2. En 2 unidades hay 4 medios. 7 medios menos 4 medios son 3 medios.
Entonces, en el numerador tendríamos menos 7 medios de x más 3 medios. Y podríamos, para no trabajar con fracciones, a los que se les dificulta trabajar con fracciones, extraer factor común, un medio en el numerador, y tendríamos a menos 7x más 3 sobre 2, que multiplica ese producto. Bien, ahí ya tenemos a nuestra derivada expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces, solo tendríamos que determinar nuestra pendiente y para determinar la pendiente vamos a sustituir el valor de x dado en la derivada. En este caso el valor de x dado es 1. Entonces en el numerador tendríamos a menos 7 más 3. Menos 7 más 3 es menos 4. En el denominador, esta expresión es raíz de 9. Raíz de 9 es 3. Y aquí tenemos 2 elevado al cuadrado, que es 4. Entonces tenemos 4 por 3, 4 por 3, 12, por 2, que sería 24. Cuarta de 4 es 1. Y cuarta de 24, 6. En este caso, la pendiente es negativo un sexto.
no tenemos que determinar el valor de y del punto porque ya nos proporcionan, en este caso, el valor de y, que es 3 medios. Entonces, solo nos faltaría determinar la ecuación de la recta tangente. Y para determinar la ecuación de la recta, aplicamos el método punto pendiente. Y menos 3 medios es igual a negativo 1/6 de x menos 1. Y menos 3 medios va a ser igual a menos 1/6 de x más 1/6. Y va a ser igual a menos 1/6 de x más 1/6 más 3 medios. Entonces, en una unidad hay 6/6. Como 3 medios es una unidad más un medio. Es decir, tendríamos 6/6 más 3/6. Es decir, en 3 medios tendríamos 9/6. Y 9/6 más 1/6 es 10/6. Y si no lo entiende de esa forma, el denominador común aquí sería 6. 6 entre 6 es a 1 por 6, 6. Y 6 entre 2 a 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. 10/6. Entonces ahí tenemos la ecuación de la recta tangente.